Este es el estudio, es de Theodor Xenophon Barber. Este es uno de mis referentes en cuanto a teoría sociocognitiva de la hipnosis y una visión de la hipnosis sin trance, sin estado alterado de conciencia y demás. Y bueno, vamos ya, como veis ya me he marcado todo y me he hecho mis apuntes y mis anotaciones para ir bastante al grano. Entonces, básicamente nos explica que entre 1888 y 1927 hubo un debate acalorado entre Liévin, Binet, Moll, Schiller y otros sobre este tema, de si se podía utilizar la hipnosis, si una persona hipnotizada podía cometer actos criminales y actos que implicaran, o sea, contra la moral, contra los valores y demás. Entonces, básicamente nos dice aquí Barber que ya está probado, es decir, que hay evidencia en la que se demuestra que algunas personas hipnotizadas pueden cometer actos peligrosos, criminales o inmorales, como robar, atentar contra las costumbres sexuales, dañarse a sí mismos o a otros, intentar asesinato y cometer homicidio. Esto está probado de manera experimental. Entonces, lo que él va a hacer en este trabajo va a ser repasar esa investigación y ver hasta qué punto estos experimentos prueban que la hipnosis como tal es la que ha permitido hacer estas cosas o si simplemente hay otras posibles explicaciones y, digamos, estos estudios no vienen a demostrar que con la hipnosis se puede hacer esto, sino que simplemente dice esto, personas hipnotizadas, además siempre lo pone entre comillas, si os fijáis, siempre utiliza la palabra hipnotizada entre comillas por motivos que ahora veremos. Entonces, él dice que sabiendo esto, la pregunta no es si se puede hacer que una persona hipnotizada haga estas cosas, sino cuáles son las condiciones concretas de las que definen esa hipnosis que son relevantes para que eso ocurra y cuáles no. Un experimento clásico de Rowland es este. Hizo varios experimentos. En el primer experimento cogió a 2 personas en trance profundo y se les dice que dentro de una caja hay una cuerda de goma y que la tienen que coger. En realidad lo que hay dentro de la caja es una serpiente de cascabel. Lo que pasa es que han puesto un cristal, pero puesto de tal manera que no hay ningún reflejo ni nada, es decir, a todos los efectos es totalmente invisible. Y entonces básicamente tú abres la caja y ves una serpiente de cascabel y te han dicho que la cojas creyendo que es una cuerda de goma. En este experimento, cuando lo hicieron así, uno de ellos intentó coger la serpiente, pero se chocó con el cristal, y la otra persona directamente se despertó, salió del trance y ni lo intentó. Es decir, uno de 2 sí lo hizo y el otro no lo hizo. En un segundo experimento no se les engaña, no se les dice que la serpiente es una cuerda de goma, sino que directamente se les dice claramente, bajo hipnosis, que en esta caja hay una serpiente, cógela. Y en este caso, los 2 intentaron coger la serpiente, los 2 obedecieron la sugestión. Y luego se hizo un tercer experimento con una botella de ácido sulfúrico en el que se les explica lo peligroso que es, si se te meten los ojos y en la piel, y se les pide que se lo tiren a la cara al experimentador, que obviamente está detrás de un cristal invisible. Los 2 lo hicieron. Los 2 le tiraron el ácido a la cara. Como medida de control, se cogió a 42 personas sin hipnosis y se les pidió que cogieran a la serpiente también, y solo una de ellas lo hizo. Y lo hizo porque creía que era falsa. No se creía que fuera verdadera y por eso lo hizo. Cuando se les trató de engañar a las personas con lo que había, una de ellas no lo hizo, por muy hipnotizada que estuviera. Y cuando se les dijo que sí que lo tenían que hacer, las 2 lo hicieron. Y el tema del ácido, lo mismo. Cuando se les dijo es muy peligroso, pero aún así hacedlo, lo hicieron. En este sentido, Rowland no le da demasiada importancia al tema este de haber intentado engañar
a la persona y para él el factor principal es la confianza en el hipnotista, lo que hace que la gente renuncie a su juicio y haga lo que el hipnotista les dice. Básicamente hacen lo que el hipnotista les dice porque creen que el hipnotista no les va a poner en peligro. Viene a ser un poco, la cosa va por aquí. En este experimento de Young, la cosa queda un poco más clara. Él replicó el mismo estudio, bueno, en esencia el mismo estudio, pero con algunas variaciones. Lo que hizo fue coger a 4 personas que llamaban en aquella época sonambúlicas, es decir, que hacen las cosas bajo hipnosis como si estuvieran dormidos y fueran sonámbulos y hicieran todo, y se les dijo claramente que la serpiente y el ácido eran peligrosos. Y a otros 4, también sonambúlicos, se les dijo que eran inofensivos, que el ácido no era tal y que la serpiente no hacía nada. Todos ellos, o sea, de todos ellos solo hubo una persona que se negó a hacerlo. No especifica de qué grupo de los dos. Pero bueno, básicamente todos lo hacían, tanto si les decían que era peligroso como si les decían que no. A este experimento, ¿qué críticas se le hacen? Pues que eran muy pocos sujetos elegidos de grupos mucho más grandes y cuyas metodologías de inclusión en el estudio no están claras, y que personas no hipnotizadas también lo hacían. Entonces, cabe pensar que el motivo por el que lo hacen no es la hipnosis, sino otros como la confianza en el experimentador. Otro experimento de Lyon, él cogió a 20 voluntarios muy hipnotizables, los dividió en 2 grupos de 10 y 10. A unos, al grupo A, les dice que pongan ácido en la mano de un observador, que se pongan ácido en la suya propia y que roben un documento confidencial de una habitación que había por ahí al lado, se lo traigan aquí y lo rompan. A los otros, al grupo B, a los otros 10, se les justifica cada una de estas cosas. Se les dice que en realidad no es ácido lo que hay en la botella y que deben medir el tiempo de reacción del observador cuando se lo echan en la mano. Luego se les pide que se lo echen en su propia mano para demostrar su fe en el experimentador. Y lo del documento, básicamente les dicen que es para medir la coordinación motora bajo hipnosis, para ver si una persona hipnotizada puede controlar sus movimientos igual que una que no lo esté. Y el tema de romperlo igual, les dicen que tienen que ser capaces de romperlo por la mitad en solo 3 tirones. Un poco como para, bueno, para justificar lo que están haciendo. Y en este caso también hubo un grupo de control de 5 personas, o sea, de 5 y 5 en cada uno de los grupos, en los que se les pedía exactamente lo mismo, pero sin hipnosis. Las conclusiones, ¿dónde las tengo? Aquí. Los resultados fueron que del grupo A, de las 30 peticiones que se les hicieron, solo obedecieron, el grupo A es el que solo se les decía que lo hicieran, sin justificar nada. Ellos solo hicieron 11 de las 30 peticiones y de esas 11 luego decían que 7 de ellas las hacían porque realmente no se creían que fuera tan peligroso como les habían dicho. O sea que en realidad cosas peligrosas que hicieron fueron 4. Curiosamente, los del grupo de control, los que no estaban hipnotizados dentro del mismo grupo, también hicieron solo 4 cosas. Y del grupo B, es decir, a los que se les justificaba todo lo que tenían que hacer, sí que lo cumplieron todo, tanto los hipnotizados como los no hipnotizados. Y tanto los del grupo A como los del grupo B decían que lo hacían por confianza en el experimentador, porque confiaban en que el experimentador no les podía hacer cosas realmente peligrosas y por eso lo hacían. Es decir, que no tenía nada que ver con la hipnosis, de hecho, sino con esa confianza. Otro estudio en este sentido, Erickson, el mítico Milton Erickson, seleccionó a 50 personas de entre 500 y durante un profundo estado sonambúlico, insisto, estamos en aquella época en la que todavía se hablaba de estado sonambúlico, aunque hoy en día todavía hay gente que lo usa, pero es totalmente arcaico, se les pedía que robaran pequeñas sumas de dinero, que leyeran correos ajenos, mentir a sus amigos en contextos reales. Y de los 50,
Nadie lo hizo. Fue un absoluto fracaso de Erickson y estamos hablando de Milton Erickson, una leyenda de la hipnosis. Si alguien podía conseguir que lo hicieran, era él. Sin embargo, ¿por qué falló el experimento de Erickson de esta manera tan estrepitosa? Pues básicamente porque él les decía claramente que lo que estaban haciendo estaba mal, o sea, que lo que les pedía estaba mal, que lo tenían que hacer simplemente porque él se lo decía bajo hipnosis, y que ellos eran los únicos responsables, que él no se responsabilizaba de nada. Y al decírselo así, por mucha hipnosis que hubiera, por mucho trance profundo y por mucho que obedecieran a todas las sugestiones, en cuanto les dijeron que lo que estaban haciendo estaba mal y que eran los únicos responsables de todo, y no se les justificaba de ningún modo que tuvieran que hacerlo, simplemente no lo hacían. Así que este experimento, lejos de ser un fracaso, justamente es una demostración clara y contundente de que ni uno de los mejores hipnotistas del siglo XX, que podía conseguir absolutos milagros, y personas profundamente sugestionables y además entrenadas por él mismo, pacientes suyos que ya confiaban en él y demás, ni siquiera en esa situación, si se les dice las cosas de esta manera, lo iban a hacer. Es decir, que cuando la gente hace supuestamente esos actos delictivos bajo hipnosis, los hace o porque son engañados para hacerlo y por tanto lo harían tanto con hipnosis como sin ella, o porque consideran que no es peligroso o que no es malo, porque confían en el experimentador y saben que no les va a poner en una situación peligrosa, o que la responsabilidad de lo que hagan recae en el experimentador y por tanto pues lo hacen pues porque no se van a sentir culpables de ello. Klein lo que hizo fue coger, este experimento es interesante también, es curioso, cogió a 4 hipnotistas diferentes, 3 hombres y una mujer, y básicamente el objetivo de los 4 era conseguir que un sujeto, que una persona, cometiera un acto ya no solo, digamos, inmoral o cuestionable, sino directamente delictivo en aquella época. No especifica el estudio qué acto era el que se le pedía, pero podemos asumir un poco por lo que cuenta que hablamos de algo relacionado con el exhibicionismo. Klein lo que hizo fue, hizo 3 experimentos en los cuales cada uno de estos 4 hipnotistas primero le pidió que cometiera el acto, el que fuera, supongo que desnudarse en público, una cosa así. No lo hizo en ninguno de los 4 casos, ni con ninguno de los 4 hipnotistas lo hizo. En el segundo experimento se le pidió que alucinara una situación en la que fuera aceptable y normal, asumimos que desnudarse, cometer ese acto, ¿no? Yo qué sé, no lo especifica, pero imagínate que hace mucho calor y estás solo y te quieres quitar la ropa o te vas a duchar o una cosa así, ¿no? En esta situación, con esa alucinación, él hizo el acto que se le pedía con los 3 hombres, pero no lo hizo delante de la mujer. Esto nos lleva un poco a sospechar también del tema del exhibicionismo. Delante de los 3 hombres se sintió más seguro que delante de la mujer. Y en el tercer experimento, sin pedirle que alucinara nada, simplemente el hipnotista asumió la responsabilidad de sus actos. Es decir, le pidió que hiciera eso y que aquello, pues, era concretamente, ¿cómo se decía? Le dijo que estaba bien hacerlo y que al experimentador le gustaría que lo hiciera. Es decir, que era algo aceptable, algo bueno y que asumía la responsabilidad. Y luego, o sea, en esa situación sí que lo hizo y luego este mismo hipnotista podía transferir este control, digamos, a los otros hipnotistas y entonces ellos también podían hacerle cometer este acto. A todos menos a la mujer, que la mujer ya se salió del experimento y en este tercer experimento ya no participaba. Pero vamos, esto viene a señalar que el hecho de que en los experimentos 2 y 3 lo hiciera, tanto con la alucinación como sin la alucinación, pero sí dándole permiso para hacerlo, diciéndole que era aceptable y asumiendo la responsabilidad del experimentador, pues viene a decir que la alucinación como tal no fue el acto determinante de que la persona aceptara hacerlo. A lo mejor ayudó
pero en cualquier caso parece que tiene más que ver, una vez más, con la confianza, con el tema de no sentir la responsabilidad de lo que está haciendo. ¿Quieres aprender a hipnotizar como yo? Pues presta atención porque estoy muy emocionado de anunciarte que ya está lista mi plataforma de cursos de hipnosis online. Ahora, con una suscripción mensual, podrás disfrutar de todo el contenido que explico en mis cursos presenciales y mucho más de forma ilimitada y desde cualquier dispositivo. Con una interfaz cómoda y agradable te iré guiando desde cero y paso a paso para que aprendas de forma fácil y rápida todo lo que yo sé sobre hipnosis. No solo accederás a una gran cantidad de vídeos exclusivos y bien organizados, sino que además podrás participar de una comunidad de estudiantes con tus mismos intereses e interactuar con ellos y conmigo cada semana vía Zoom. ¿Suena bien, verdad? Pues pásate por tutorialesdehipnosis.com y echa un vistazo totalmente gratis a la plataforma de cursos. Allí te espero para acompañarte en este viaje a través de la imaginación y la sugestión. Sin más, diviértete.